Muy buena, mi queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hoy estoy un día más con vosotros para poder predicaros la palabra, hermano, que se encuentra en Hebreos 9, versículo 23. Hoy quiero predicaros, hermano, si el cristiano debe participar en los eventos del tercer templo que se abrirá en Jerusalén. Sí, es digno de Jesucristo que el cristiano participe del sacrificio de la vaca roja. O si es digno que el cristiano ofrende para levantar el templo, que lo usará Satanás para sus fines de los tiempos. Y te voy a predicar la palabra y te voy a llevar los puntos adecuados donde te va a decir la verdad. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas sin, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento te dice aquí que el sacerdote tenía que estar, hermano, continuamente entrando para ofrecer sacrificio con sangre ajena, con sangre de animales. Dice, mira, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hermano, este sacrificio era cuando se ofrecía en sacrificio la vaca roja, de año en año. El sacrificio del perdón del pecado. El sacrificio de la vaca roja se hacía de año en año. El sacrificio del perdón por los pecados de los hijos de Israel. ¿Y qué te dice aquí, hermano? En el versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién entró de una vez por todas? Jesucristo mismo. El Cordero inmolado por amor. Entró para ofrecerse una vez solamente por todos los sacrificios. No con sangre de animal, sino con su propia sangre, con una sangre pura y bendita, con una sangre inmaculada, limpia, purificada, limpia de pecado. Sí, mi querido hermano. Dice, mira, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
Es decir, que Cristo no entró en el santuario hecho por la mano del hombre, por la mano del hombre terrenal, sino Cristo entró en el santuario verdadero del reino de los cielos, como un cordero inmolado, como un cordero lleno de sacrificio, derramando de su sangre pura, inmaculada por el perdón del pecado de las almas de la tierra. Sí, mi querido hermano, y si Cristo te está diciendo aquí por la palabra escrita que entró en el verdadero santuario, en el reino de los cielos, para el perdón de pecado, hermano, ya queda nulo, anuló. Cristo anuló el sacrificio de la vaca roja. Cristo anuló lo que es, hermano, el sacrificio de la sangre ajena. Porque ya con su sangre Él nos redimió del pecado. Con la sangre pura y bendita, porque la sangre de los machos cabríos ni de la vaca roja quitaba el pecado, sino que tenía que estar consecutivamente ofreciendo sacrificio. Pero la sangre de Cristo, por una vez que se derramó por el perdón del pecado y entró en el verdadero santuario que está en el reino de los cielos, quitó de una vez para siempre el pecado. Mira qué te dice aquí Hebreos 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace redimición de pecado. Es decir, que Cristo, tal como en la antigua ley, tal como en el Antiguo Testamento, se hacía los sacrificios con sangre, Él también derramó de su sangre. Como Él derramó de su sangre, el pecado fue quitado del medio. El pecado fue muerto. Sí, mi querido hermano, así que Él, como derramó de su sangre, anuló los sacrificios de los animales. Ya los sacrificios de los animales no tienen validez. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio de una vez por todas, porque Cristo ya nos redimió a través de su sangre, de una vez por todas. Así que el cristiano no debe participar en los sacrificios de la vaca roja. Así que el cristiano no debe pagar impuestos para que se edifique y se levante el tercer templo que ha de levantarse para el día de los fines de Satanás. Sí, mi querido hermano, y ahora te lo voy a seguir demostrando con la bendita y hermosa palabra. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces de el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, esta es su segunda venida cuando Él venga a arrebatar la iglesia, a llevársela con ellos.
¿Por qué? Porque Él pagó por las almas, Él pagó por sus hijos. ¿A precio de qué? A precio de sangre, por su sacrificio vivo, por su sacrificio santo, lleno de amor. Porque entró en el lugar santísimo para que tú y yo fuésemos salvos. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, te voy a seguir hablando un poquito más de la bendita y hermosa palabra. Romanos 6, versículo 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra mata, que es la ley. La ley por sí misma, hermano, no te vivifica. Somos redimidos y vivificados por la gracia de Jesucristo. Porque por gracia somos salvos, redimidos por su gracia, redimidos por su sangre, redimidos por el amor que Él tuvo con nosotros, por el amor que Él tuvo a la humanidad. Sí, mi querido hermano, mira qué te dice aquí. Dice, así también vosotros, hermanos míos, erais muertos a la ley, mediante el... Así que nosotros, cuando vivíamos en la ley, éramos muertos por la ley. O sea, que los sacrificios de los animales no te daban vida eterna, no te limpiaba del pecado, no te justificaba ante los ojos de Dios. Porque aquí la palabra dice, así que, mi querido hermano, como antes, dice, mira, así también vosotros, hermanos míos, erais muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hermano, en la ley éramos todos muertos, pero mediante el cuerpo de Cristo nos resucitó a través de su sangre. Dice, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo, a través del sacrificio de su cuerpo, nos resucitó juntamente con Él, con el sacrificio de su cuerpo, un cordero inmolado por amor. Porque Cristo nos resucitó, te dice la palabra, a través del sacrificio de su cuerpo, para que seamos de aquel que se dio en la cruz. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice, y el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. El que resucitó de los muertos fue Cristo. Y Cristo nos resucitó a través de ¿qué? Del sacrificio dado por su cuerpo, un sacrificio santo, un sacrificio vivo, un sacrificio de amor. Y somos redimidos por su sangre. Sí, mi querido hermano, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que
estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, que por la ley estábamos todos muertos. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo una ley que no podía justificarte en tus pecados, porque no te podía lavar con una sangre pura y verdadera como la sangre de Cristo. Porque Cristo fue el que nos salvó y nos lavó de nuestros pecados y nos justificó por su gracia y por su misericordia. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, hermano, que los eventos del tercer templo, los sacrificios de la vaca roja, los sacrificios de la sangre, el pagar el impuesto del templo, todo eso ya pasó. Ahora tenemos que vivir, te dice la palabra, bajo un régimen nuevo, que es Jesucristo. Al único que tenemos que ofrecerle sacrificio santo en alabanza y adoración. Sí, mi querido hermano, porque Él ya se sacrificó de una vez por todas por nosotros y ya no hay más sacrificio, solamente el que se dio en la cruz, el de Jesucristo. Sí, mi querido hermano, así que ya los sacrificios son todos nulos para el cristiano en el templo que se ha de abrir en Jerusalén, en el tercer templo. Así que si algún judío o alguna judía te dice, o algún rabino o alguna rabina te dice, los cristianos tienen derecho a pagar templo, los cristianos tienen que participar, o los cristianos, mira que eso es bueno, que... No. Nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios, del Hijo, de Jesucristo. Nosotros ya estamos redimidos con su sangre. Y Él entró en el lugar santísimo por una vez solamente. Y ya todos los sacrificios y todos los eventos del templo, de la antigua ley, ya quedan nulos por la palabra. Así que, mi querido hermano, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que te voy a seguir leyendo un poquito más, mi querido hermano, mi querida hermana. San Mateo 27, versículo 50 más. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Mira, mi querido hermano, en el Antiguo Testamento, Moisés tenía dentro del tabernáculo un velo que no podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Solamente el sacerdote Cohen. De año en año era cuando ofrecía el sacrificio de la vaca roja. Y se daba sacrificio todos los años. Y esta sangre no te salvaba ni te justificaba ante Dios.
y éramos muertos por la ley. Pero te dice la palabra que Cristo entró de una vez por todas en el templo y que el velo que estaba ya atrás, que quedó atrás, el velo del templo, es decir, el velo del templo de los judíos, el velo del templo donde se ofrecía el sacrificio de la vaca roja, Cristo lo rajó de arriba a abajo. Hermano, eso te dice aquí las Escrituras. Así que si Cristo ya, con su sangre y con su cuerpo, como Cordero Santo, entró en el verdadero templo y se rajó el velo de arriba abajo, ya no hay velo que te impida y que te prohíba entrar en el lugar santísimo. Sí, mi querido hermano, porque Cristo quitó el velo que te prohibía en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, de entrar en el lugar santísimo. Y Cristo, con su sacrificio vivo, nos llevó al lugar santísimo. Y hoy, gracias al sacrificio de Jesucristo, estamos puestos en el lugar santísimo, en el lugar de salvación, en el lugar de redención de pecado. Sí, porque por el sacrificio de Cristo, yo y tú hoy somos salvos y somos redimidos por su sangre de nuestros pecados. Y estamos en el lugar santísimo, que en el Viejo Testamento y en la ley el velo te prohibía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Pero hoy, por el sacrificio vivo de Jesucristo, que rajó el velo de arriba abajo, estamos tú y yo y la iglesia en el lugar santísimo, porque nos puso Cristo, porque ahí nos quería Cristo, porque ahí nos tiene Cristo. Sí, mi querido hermano. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ay, mi querido hermano, mi querida hermana, hay una roca inconmovible. Mira, el templo del Monte Moria está edificado, hermano, donde hay una roca que dice que aquella es la roca de Abraham, que allí fue cuando Abraham, hermano, ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Pero déjame decirte que esa es la roca del Antiguo Testamento, que eso es una roca, hermano, que tú le das un golpe con un hierro y se quebranta y se parte. Pero Cristo es la misma roca inquebrantable de su iglesia, porque Él dice, no edifiquéis en la arena, donde viene fuertes lluvias y viento y se lleva la casa, pero edificad en lo alto de la roca, donde viene fuertes vientos, fuertes lluvias, que da con impitud y no puede derribarla. ¿Por qué? Porque el que tiene su casa edificada en la roca, que es Cristo, nada, ni nadie, ni Satanás, ni nada la podrá derribar. Así que Cristo tiene edificada su iglesia en lo alto de la roca, que se llama Jesucristo, la roca inconmovible, la roca inquebrantable, que nada ni nadie la puede derribar. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana,
Eso te dice hoy la maravillosa y hermosa palabra de Jesucristo. Te dejo con esta maravillosa palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, para que tú la pongas por práctica y tú medites en tu mente y en tu corazón que estamos edificados en la roca viva, en la roca inconmovible, en la roca inquebrantable, que se llama Jesucristo. Que estamos en el verdadero santuario, que Cristo rajó el velo, que Cristo quitó el velo, rajó el velo de arriba abajo, dice la palabra, y nos llevó al lugar santísimo, porque éramos prohibidos de entrar en el Viejo Testamento en el lugar santísimo, y que ya Cristo entró en el verdadero santuario como el cordero inmolado por amor, y ya los sacrificios del Viejo Testamento no tiene validez. Así que su sangre fue la que nos dirimió del pecado y por su sangre somos salvos. Y ningún cristiano tiene derecho de participar en el templo, ni de pagar, ni de participar de los sacrificios de la vaca roja, porque ya se dio el sacrificio verdadero en el reino de los cielos. Cristo, el Cordero verdadero, inmolado por amor. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta otra.